En este video te traigo el ABC y los significados de esas palabras más usadas en todo ese mundo de las finanzas personales. Una especie de diccionario pero en un lenguaje común y corriente, sin nada de esas definiciones malucas contables, sino tal cual como nosotros las entendemos día a día. Porque las finanzas personales son algo común que todos deberíamos comprender y por eso hace parte del curso de finanzas personales para no financieros. Te invito para que compartas el video con tus amigos y tus familiares ya que les será de gran utilidad. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Para comenzar, te sugiero me pongas en los comentarios cuál es esa palabra en finanzas personales que siempre escuchas, pero no tienes ni idea de qué es lo que significa. Realmente es algo muy común que a todos nos ha pasado o nos pasa en algún momento. De esa manera, esa definición, si no está en este listado que voy a mostrarte, te la responderé en los comentarios. Voy a comenzar entonces pues a listar cuál es ese ABC de las palabras y definiciones más utilizadas en este mundo de las finanzas personales. Activo. Activo es todo eso que genera cualquier valor que sea tangible. Entonces, en caso que tú decidas en vender ese bien, vas a recibir a cambio algún dinero o vas a poder intercambiarlo por otro de algún valor. Para completar esta definición de activo, los vamos a dividir en dos tipos. Hay activos improductivos y hay activos productivos. ¿Cuál sería entonces el activo improductivo? Pues bueno, ese activo improductivo es ese que tiene como un valor para mí, pero por ejemplo para mí no me está generando ningún flujo de dinero adicional. Acá como un ejemplo podría decirte que es un carro. Y es ese carro que solo tenemos cuando nos vamos a transportar de un lado para otro. El carro tiene un valor comercial, pero mensualmente toca pagar gasolina, impuestos, seguros, mantenimientos, entre otros. Entonces ese carro no me genera dinero, sino que antes me está sacando dinero. Por eso se denomina un activo improductivo. Por el contrario, están los activos productivos. ¿Cuáles son los activos productivos? Son esos activos que tienen un valor comercial, pero adicional me puede estar generando un flujo de dinero constante. Acá podríamos tener una bodega que tengas alquilada. Es un activo porque esa bodega, si la vas a vender, te van a dar plata por esa bodega. Pero adicional, como está alquilada, te está generando un flujo recurrente de dinero. No te quita, sino que te aporta dinero adicional. Por eso se llama activo productivo. Otra definición es el pasivo. Cuando se habla de pasivo, no es nada más y nada menos que todo eso que me genera una salida de dinero para mí. Y acá podemos encontrar lo que son las deudas, las facturas, los créditos y cuentas pendientes por pagar. Según las teorías de finanzas, por ejemplo, si yo tengo un activo improductivo, es decir, que no me genera ningún flujo adicional de dinero, lo clasifican como un pasivo. Acá yo lo dejo para tu libertad para que lo clasifiques como quieras, o como activo improductivo o como un pasivo. Cualquiera de los dos es viable. Patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Para hacerlo simple, por ejemplo, lo que debes hacer es hoy sumas todo lo que tiene un valor para ti, como si lo fueras a vender, y en el otro lado sumas todo lo que debes, todas las deudas. Esa diferencia entre lo que tienes y lo que debes con el valor actualizado es lo que se denomina patrimonio. Tasa de interés. La tasa de interés es el cargo adicional que te cobran por disponer de cierto dinero, ya sea que te lo provea un banco o una persona natural. Y hay tasas de interés que son mensuales o anuales. Tasa de rentabilidad. Esto corresponde al cargo adicional que ganas cuando tú dispones de ciertos negocios o de cierto dinero invertido y es para tu propio beneficio. Entonces la tasa de rentabilidad es como una tasa de interés, pero esta no juega en contra, sino que juega a favor. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta cualquiera de las dos. Ahorrar. Esto es sacar parte del dinero que te llega por tus ingresos y separarlos. Cuando los separas y los guardas en una alcancía debajo del colchón o en un banco y lo vas acumulando, eso es lo que se denomina un ahorro. Como recomendación, recuerda ahorrar por lo menos el 10% de tus ingresos. Invertir. Y esta es una de las definiciones más claves que quiero que tengas presente. Invertir básicamente es poner a trabajar el dinero para ti. Así es simple. Por eso, si ahorras pero no inviertes, estás perdiendo ese juego o esa carrera del dinero. Otro término que se escucha muy seguido es flujo de caja. ¿Pero qué es eso del flujo de caja? Simplemente es todo lo que haces o todo lo que hago con mi dinero en términos de ingresos y de gastos. Es decir, cuánto me entra y cuánto me sale cada mes o cada cierto tiempo. Y eso, como resultado, al sumar y restar me da una diferencia o positiva o negativa. Entonces puedo tener flujo de caja positivo o flujo de caja negativo. Obviamente, en este curso de finanzas personales para no financieros, lo que pretendo es que tengas flujo de caja positivo constante. Y por eso quiero que le des un like al video. Precisamente porque lo que queremos todos es tener flujos de caja positivos y constantes a raíz del tiempo. Esa otra definición es el tormento para mucha gente. La deuda. ¿Qué es la deuda? Es simplemente el valor que debo por alguna cosa o por algún producto o por lo que sea. En Colombia, por ejemplo, es muy común que la gente le diga a las deudas las culebras. Tengo una culebra, es decir, tengo una deuda. Y dentro de las deudas vas a encontrar deuda buena y deuda mala.
Y te preguntarás, pero ¿cómo así que hay una deuda buena y otra deuda mala? Pues sí, la deuda mala es una deuda que simplemente no te va a generar ninguna rentabilidad, ningún beneficio para ti. Más comúnmente es la que se conoce como esos gustos que se dan las personas simplemente por aparentar algo o por querer comprarse algo a la moda. Eso generalmente es deuda mala. Mientras por otro lado hay una deuda buena. Y la deuda buena es esa que genera un beneficio para ti. Y son las deudas que con el tiempo te van generando más flujo de dinero y casi que se pagan solas. Algunas hasta te dejan un flujo de caja positivo, que ya vimos anteriormente que era eso. Voy con otra definición muy importante y muy relevante. Interés compuesto. Y de esto he sacado precisamente creo que un par de videos. Y el interés compuesto hace referencia a que esos intereses o esas rentabilidades que tienes a raíz de tus inversiones y juegan a tu favor, las reinviertes en otras inversiones. Para decirlo de una forma simple, es que esos intereses los vuelvo a meter y los reinvierto para más intereses. Entonces, los intereses de los intereses. Ese es el interés compuesto. A largo plazo, definitivamente esto es una maravilla. Pero ojo, el interés compuesto también puede jugar en tu contra. Ricardo, pero ¿cómo me juega en contra el interés compuesto? Pues te va a jugar en contra cuando no tienes inversiones, sino que tienes deudas. Cuando tienes deudas y tienes intereses y mantienes pagando intereses, eso va sumando en el tiempo y también se va convirtiendo un interés compuesto, pero en tu contra. Cuidado. Rentabilidad. Esto corresponde al beneficio o ganancia que tienes a raíz de alguna inversión, emprendimiento o negocio. Inflación, un término muy común y que impacta demasiado nuestras finanzas. La inflación corresponde a ese aumento sostenido de los bienes y los servicios cada año o cada mes. Eso siempre está aumentando. El tema es que se da en diferentes intervalos de tiempo. En otras palabras, ¿y por qué preocupa tanto la inflación? Porque la inflación es como esa pérdida de dinero a través del tiempo. ¿Qué significa eso? Que un dólar que tengamos hoy, dentro de un año no vamos a comprar las mismas cosas con ese dólar. Nos va a quedar faltando plata. Eso es perder valor de tu dinero en el tiempo. Es la inflación. Gastos obligatorios. Son esos gastos que sí o sí debo realizar para poder sobrevivir. Vivienda, alimentación, transporte, entre otros. Así como hay unos gastos obligatorios, hay unos gastos generales o gastos no esenciales o no obligatorios. Y esos son todos esos otros gastos que, como su nombre lo dice, no son esenciales para vivir. Comidas por fuera, antojos, regalos, compras adicionales, todo eso. Adicionalmente también vas a encontrar unos gastos imprevistos. Y esos son esas salidas de dinero que se derivan de un evento no esperado, pero que en algún momento estamos susceptibles a tenerlo. Ricardo, ¿cuál puede ser un gasto imprevisto? Pues bueno, te voy a dar un ejemplo. Con el carro todos tenemos ese riesgo de algún día chocarnos. Nadie quiere chocarse. Eventualmente nos pasa. Ese es un gasto imprevisto cuando tenemos que pagar ese arreglo o ese seguro para que arreglen el carro por ese choque que tuvo. Entonces, este es un gasto imprevisto. No podemos saber con qué recurrencia se da o cada cuánto se da. Así como puede darse, puede también no darse. Y esto enlaza perfectamente con la otra definición que es muy importante y es el fondo de emergencia. Y este es básicamente ese dinero que tengo disponible para responder a cualquier imprevisto. Ahora, ese dinero no es que tenga que estar debajo del colchón disponible de inmediato pues para pagar ese imprevisto. No, lo importante es que lo tengas disponible de una manera relativamente rápida. Depreciación. Cuando hablan de depreciación es cuando hace referencia a la pérdida del valor de un activo en el tiempo. Cada día los activos van perdiendo su valor. Por ejemplo, los muebles y los enseres, los carros, etc. Acá como un ejemplo podría ser, hoy en día tienes un carro que te vale $12,000, unos 40 millones de pesos. Resulta que ese carro en 5 años ya no vale $12,000, sino que vale $6,500. Es decir, que se ha depreciado en el tiempo, ha perdido valor. El carro se depreció. Independencia financiera. Este es muy bacano porque la independencia financiera corresponde a ese momento en que tus gastos y tus necesidades básicas las pagas mediante el retorno de tus inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Generas cierto dinero de forma recurrente para pagar tu estilo de vida normal sin necesidad de trabajar activamente por ello. Y por último, al que todos anhelan, pero pocos lo consiguen, y es la libertad financiera. Y acá, en este punto, es donde prácticamente no te preocupas por nada de dinero. Tus inversiones, tus ingresos y tus fuentes de ingreso, que son recurrentes y de varios lados, ya no solo pagan tu estilo de vida, sino que adicionalmente pagan tus lujos. Todo sin necesidad de preocuparte por dinero, porque tienes una maquinaria trabajando para ti. Es decir, el dinero es tu esclavo. Está produciendo y está trabajando siempre para ti. Sigue este curso y sigue este canal y te aseguro que vas a tener muy buenas nociones para llegar a esa libertad financiera. Y ya, esto ha sido todo por hoy. Espero te hayan servido estas definiciones, este ABC, este diccionario financiero. Como ves, traté de hacerlo con un lenguaje sencillo, común y corriente, es el que aplicamos. Porque las finanzas personales no tienen por qué ser complicadas. No quiero complicar acá con otras terminologías ni nada contable ni nada de eso.
porque eso no va a ser el diferencial grande para lograr los objetivos en tus finanzas personales. No hay necesidad de hacer ver algo complicado cuando realmente es algo muy simple. Y recuerda que solo necesitas sumar, restar, multiplicar y dividir para tomar el control de tus finanzas personales y hacerlas cada día crecer mucho más. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que solo nos queda faltando un último video para terminar todo este curso de finanzas personales para no financieros, y luego estaré haciendo el live de preguntas y respuestas. Así que no olvides suscribirte para que no te lo pierdas y compartas el video con tus familiares y amigos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.